Saludos cordiales una vez más para todo el pueblo del Señor de toda la tierra. Amado, pues hoy continuamos, primer día de la semana, en este estudio de Apocalipsis acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, amado. Es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo a su siervo y también la manifestación de las cosas que deben suceder pronto. Eso es lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis, que el Señor nos está revelando. Esta es la relación que tiene el libro de Apocalipsis con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sin más preámbulo, vamos al estudio de hoy, amado, que lo vamos a encontrar en el versículo 3 del capítulo 4. Dice las Escrituras aquí en este verso. Dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Amado, pues estamos estudiando ya el capítulo 4 de Apocalipsis y encontramos aquí que el Señor le está revelando a Juan, el apóstol Juan, acerca del juicio de Dios. Y aquí ya Juan está viendo, después de estas cosas, ¿no? Después de que el Señor le mostró, ya lo sigo diciendo, de la condición de las iglesias en la tierra, pues ahora el Señor le muestra lo que es la gloria de Dios celestial, acerca del juicio sobre aquellos que no quieren arrepentirse, ya que lo primero es predicar arrepentimiento y perdón del pecado de toda la tierra, y aquellos que no quieren arrepentirse, bueno, pues el Señor viene un tiempo de prueba, un tiempo de gran tribulación, un tiempo de juicio sobre todos aquellos que no quieren arrepentirse. Y desde aquel momento que ya se predicó el Evangelio, después los apóstoles han seguido predicando el Evangelio, entonces el arrepentimiento y perdón de pecado, y ya aquellos que después han recibido el conocimiento, ya dice la Escritura, este es el Evangelio, hermano. Ya no hay más ningún sacrificio por nuestros pecados, sino una expectación de juicio, de ardor de fuego sobre sus adversarios. Eso lo dice la Escritura. Y este es el juicio que estamos hablando después de recibir el conocimiento, amado. Y después de estas cosas, bueno, pues Juan vio el trono, ese trono de juicio que ya está sobre toda la tierra, y eso es lo que entendemos y lo que estamos predicando, amado, porque Jesús dijo, cuando vino todo el juicio sobre él por nuestros pecados, él dijo: ahora es el juicio de este mundo, ¿no? Entonces, pues Él es la primicia, amado, de la justicia de Dios. Él es la primicia del juicio de Dios. Él tuvo que morir como si fuera un pecador, pero está muriendo, se puso en nuestro lugar, amado. Todo el juicio de Dios cayó sobre Él, y también aquellos que ahora enseñando el camino, la verdad y la vida, que el juicio de Dios es el camino, amado, el camino para llegar a la vida eterna. Y entonces, bueno, pues aquí ya Juan se le están haciendo revelado el juicio de Dios, y ya vimos la vez pasada que vio un trono y uno sentado. Y ahora aquí en el capítulo 4, verso 3, dice: el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Vamos a ver ¿qué simboliza esto? ¿Qué figura tiene esto que está viendo Juan de estas piedras? ¿No? Vamos a estudiar esto, vamos a profundizar a ver qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo aquí en estos símbolos, figuras, ¿no? De aquel que estaba sentado aquí. Ya sabemos que Dios está sentado en el trono para hacer juicio, pero dice que el que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Amado, queremos que el Espíritu Santo nos revele, y ya el Espíritu Santo me ha estado revelando lo que el Señor nos quiere decir en esto, ¿no? ¿Qué significa estas piedras preciosas? Y vamos a ver qué habla las Escrituras de estas piedras preciosas, ¿no? ¿Qué nos quiere decir, amado? ¿Por qué Juan ve esto y qué significa esto, ¿no? De que aquel que estaba sentado, si es que no era necesario de que dijera, ¿no? Es semejante a piedras preciosas y eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí el Señor? Bueno, pues vamos a la Escritura. Y nosotros vemos en Éxodo, ¿no? Que también en el Antiguo Pacto, ¿no? Que al sacerdote
el sacerdote tenía que tener estas piedras preciosas en el cuerpo, en su vestimenta, que algo representaba esto, y es lo que Juan está queriendo decir, ¿qué representa esto, no? Ahora también, ahora dice, vamos a estudiar las escrituras, dice Éxodo 28:15, harás asimismo el pectoral del juicio para el juicio de obra primorosa. Aquí vemos, es un pectoral, una vestimenta que llevaba al frente el sacerdote, que iba a llevar el sacerdote, ¿no? Aquel que representa a Dios en la tierra, ¿no? Y dice, hará asimismo el pectoral del juicio de la obra primorosa. Fíjate, del juicio, mira ya aquí lo que nos quiere decir. Estamos estudiando Apocalipsis, el juicio, el que está sentado en el trono, y ahora aquí nos está enseñando, dice, así mismo el pectoral del juicio de obra primorosa. El pectoral era aquello que representaba al sacerdote al frente, ¿no? Entonces tenía que llevar estas piedras preciosas. Y entonces dice, juicio de obra para el juicio, esto tiene un significado, amado. Llevar esto aquí en el frente, aquellas piedras preciosas, dice, lo que lo hará conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y de doble de un palmo de largo y un palmo de ancho. Aquello cuadrado que llevaba adelante, ahí iban a llevar, iban a representar aquellas piedras preciosas, ¿no? ¿Y qué significa esto en el juicio? ¿Ve? Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra. Mira las órdenes que le está dando aquel que representa a Dios en la tierra, representa el que va a juzgar, el sacerdote que juzga, ¿me entiendes? En el antiguo pacto dice, hará el pectoral de juicio de obra para el juicio, una hilera de una piedra sardica, un topacio y un carbunclo. Vamos a continuar a ver qué dice este pasaje. Dice, la segunda hilera, una esmeralda. Estamos hablando allí en vez de hoy que esmeralda, un zafiro, un diamante. En la tercera hilera, un jacinto, una agata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Engastes de oro, están todas montadas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que ahora dice aquí también, y las piedras serán según el nombre de los hijos de Israel. Las piedras según el nombre de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello. Cada una con su nombre, será según las 12 tribus. Y, ay Dios mío, aquí hay revelación, amado. Entonces los sellados de Dios, entonces los nombres de los que van a ser salvos, ¿me entiendes? Su nombre escrito en el libro de la vida. Fíjate todo cuánto tiene esto para uno buscar, y hay tela por donde cortar, como el que dice, ¿no? Hay mucha revelación aquí. Dice, llevarán los nombres de los hijos de Israel en el pectoral, fíjate, en el pecho del juicio, ¿entiendes? Sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. ¿Ves? Entonces, es que decir que cuando entre en el juicio, ¿no? En el santuario, ¿no? En el santuario, y cuando vaya a juzgar ahí en el juicio, tenerlos en el pecho. ¿Qué significa el pecho? Delante, ¿no? En el corazón, ¿me entiendes? Dice, sobre su corazón, ¿me entiendes? Cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Es que esto es tremendo, amado. Cómo Dios hace las cosas, aquello que es sombra de lo que había de venir, ¿me entiendes? Entonces, aquí el sacerdote representa a Dios. El sacerdote Aarón era el que juzgaba en el santuario, ¿no? Al pueblo de Dios. Entonces, llevarlo ahí como memoria, como quien dice, estas piedras preciosas, esta hermosura, esto que Dios ama al pueblo de Israel, yo tengo que llevarlo aquí en mi corazón, sobre mi corazón, ¿no? Y tener cuidado y amarlos también, ¿no? En el juicio, amarlos en el juicio. Y eso es lo que más o menos el Espíritu Santo nos está revelando, amado. Que alabado sea el Señor. Dice ahora aquí, mira, fíjate ahora aquí lo que también en Ezequiel nos revela aquí la escritura. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro.
Levanta juicio sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Ahora, está hablando ya del hombre en el Edén. Está hablando del hombre en el Edén, fíjate. Hijo de hombre, levanta en derecha sobre el rey de Tiro. El hombre en el Edén. Y así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. Cuando Dios creó al hombre en el Edén, era el sello de la perfección. Era todo perfecto allí cuando lo creó, ¿no? Estaba lleno de sabiduría y acabado en hermosura. ¿Ve? Dice, en Edén, en el huerto, Dios, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura. ¿Estás viendo, amado? De coralina, tapacio, jaspe, crisólito, beliro, once, de zafiro, carbucho, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Amado, pues esto era lo que tenía el hombre en el Edén. Esta hermosura, lleno, dice que todo era su vestimenta, todo era su carácter, ¿no? Todo era muy perfecto. Todas estas piedras, tuviste toda hermosura, ¿no? Entonces ahora, ¿qué está diciendo el Señor? Esto mismo tiene que llevar el sacerdote, ¿no? En el juicio tiene que llevar esto, recordar esto para memoria sobre su corazón, ¿me entiendes? Entonces, ahora en el nuevo pacto que estamos viendo, que está hablando el Espíritu Santo, nos está diciendo que Dios está en el trono y su aspecto, en su aspecto, su memoria, su carácter, ¿no? Es como, tiene esa misma vestimenta en su corazón, ¿no? Que está sobre su corazón, Dios, de aquello que tenía el pueblo de Dios en el principio, ¿me entiendes? Todas estas piedras preciosas, todo esto que te está representando, que tenía al principio, y que él la llevaba en memoria en su corazón. Quiere decir que en el juicio de Dios tiene el control, tiene la memoria de volver a su pueblo allí, aquello que tenía allí, ¿no? ¿Y por qué estamos viendo esto, no? Que en el juicio de Dios, esto es lo que está revelando el Espíritu Santo, que en el juicio de Dios tiene a su pueblo en su corazón. Tiene a su pueblo en su corazón y lo va a llevar otra vez, aquello que se había perdido en el principio. Acuérdense que Jesús dice que vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Entiendes? Entonces, en Cristo Jesús, nosotros, amados hermanos, en el juicio de Cristo Jesús, en el juicio de Dios en Cristo Jesús, amados hermanos, pues nosotros volvemos otra vez a recuperar aquello que se había perdido en el principio, aquella perfección, aquella hermosura de la creación, ¿no? Somos nueva creación en Cristo Jesús, pero volvemos otra vez a recuperar aquello que se nos había perdido, ¿no? Aquella perfección, aquello que el hombre mismo perdió, pero es que Dios en su juicio nos va a llevar otra vez a eso. Eso es lo que nos está revelando el Espíritu Santo, amado, en esta escritura de hoy. También dice Apocalipsis, fíjate si es que ya después, en el principio estaba esto en el hombre, ¿me entiendes? Ahora hay una nueva Jerusalén, dice en Apocalipsis 21:18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos de los muros de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero agata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo grisolito, el octavo berilo, el noveno tapacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Amado, pues estamos viendo, claro, aquí está hablando de 12. De los 12 apóstoles, los 12 cimientos que pusieron el fundamento, pero está adornado entonces con toda la hermosura del pueblo de Dios. Eso ya va a estar al final, ya cuando ya se cumplan todas las profecías. Aquí está 21, Apocalipsis 21:18, 21:20. El material de muros de jaspe de la ciudad y era de oro puro. ¿Qué significa ciudad era de oro puro? La ciudad significa el pueblo de Dios, de una fe pura,
oro puro, fe pura, semejante al vidrio limpio, purificado, santificado. Ya, al final, amado, al final volvemos otra vez a este estatus del pueblo del Señor, a esa perfección que teníamos en el Edén, a todo eso, pero es después del juicio de Dios. En el juicio, Dios tiene eso en la memoria. Él tiene eso, por eso es que tiene todas las piedras estas que estamos viendo en el juicio, en el trono. Dice, vi uno sentado en el trono y su aspecto, todas estas piedras hermosas, toda esta hermosura, que en el juicio Dios tiene eso en la mente, en la memoria, en su voluntad, volver su pueblo allí al tiempo de la perfección de Edén, toda su hermosura, todo su pueblo en Cristo Jesús. De esto que está revelando las Escrituras, y va a ser recuperado todo eso, amado, por medio de Cristo, porque para eso vino Cristo, para recuperar lo que se había perdido. Amén. Y entonces, pues, esto es lo que nos está queriendo decir con estos símbolos y figuras del versículo de hoy de Apocalipsis, ¿me entiendes? Y también hay otra cosa que, fíjate, tenemos que ver aquí bien claro, ¿no? Que en este versículo dice, el aspecto que estaba sentado era semejante a las piedras de jaspe y de Carolina. Estamos viendo que las piedras, ya estamos estudiando y escudriñando qué significa estas piedras, ¿no? Y había alrededor del trono, también ahora, fíjate, un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, la esmeralda tiene un significado, la esmeralda, amado. La esmeralda significa poder, está representado por la esmeralda por el color verde. Es un material que lo usaban los reyes, anillos de esmeralda, eso que significa poder, ¿no? El poder del pueblo del Señor, ¿no? Y el arcoíris, amado, el arcoíris significa pacto. Dice, mira, fíjate si es, porque Dios es un pacto perpetuo de promesas que hizo el Señor primero a Abraham, ¿no? Es un pacto, amado, es un pacto de promesa. Y ahora el pacto de la promesa que Él le hizo a Génesis a Noé, dice, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Entonces, este pacto perpetuo, ¿entiendes? Por eso es que está representando Juan un arcoíris alrededor del trono, para que nosotros entendamos, ¿no? Y que Dios entiende que tiene un pacto perfecto entre Dios y todos los vivientes, en toda carne que hay sobre la tierra, porque de salvar la humanidad también le hizo un pacto a Abraham, una promesa, ¿no? Y Dios cumple, es un Dios de pacto, amado. Entonces dice, estará el arco en las nubes y veré y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente. Entonces Juan ve ahí un arco iris en el trono. Este es el pacto. Está viendo el pacto de salvar a la humanidad y volverlas al principio, amado. Dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra, amado. El Señor, el arcoíris, el Señor destruyó toda la humanidad por un diluvio, por la maldad, amado. Y el Señor dijo que no iba a destruir más por medio del diluvio, ¿no? Entonces a la humanidad, ¿no? Pero entonces, ese es el pacto. Yo no los voy a destruir ahora, sino que los voy a salvar por medio de Cristo Jesús, ¿no? Y entonces por medio del juicio los voy a salvar. Él está poniendo ahí un arcoíris en el trono, amado. Y significa el pacto, la señal, que Él no va a fallar a su pacto, que Él nos va a volver al principio, a pesar de ese juicio, del juicio que estamos viendo sobre la tierra, amado. El Señor tiene a todo su pueblo sobre su corazón, esas piedras preciosas, eso es lo que significa ese símbolo. Todo ahí lo tiene sobre su corazón y lo va a hacer, amado, lo va a hacer. Dios cumple su pacto. Y entonces ahora vemos el arcoíris, ve que ahora eso pone el sello a su promesa, a su pacto, a pesar de ahora va a ser juicio. Va a ser juicio, pero es para salvarte, amado. Apocalipsis revela el juicio de Dios.
revela la segunda venida de Jesús, pero revela el juicio de Dios, amado. Y es para salvación, porque el Señor tiene a su pueblo en su corazón, como aquel sacerdote de Aarón que le dijo, haz esto así y llévalo sobre tu corazón, amado, en memoria. Y ahora aquí, aquello era sombra que había de venir. Ahora sí se va a cumplir el amor de Dios por su pueblo y los va a salvar, amado, en el juicio, en el medio del juicio los va a salvar. Y que va, al final ya vimos una nueva Jerusalén descender, una nueva ciudad. Y esto es lo que vimos en el capítulo. ¿me entiendes? El capítulo 21 de Apocalipsis, ¿ves? Y Juan también vio una nueva Jerusalén. Amado, es la misma condición que tenía Adán allí en el principio, amado. Y esto es lo que vino Jesús y estaremos viviendo. Por eso es que hay un símbolo de 1000 años donde es así mismo, estaríamos viviendo con Cristo por siempre. Ahí como estaba Adán con todos los animales y estaba Adán en la perfección y adornado, ¿me entiendes? Su paz estaba adornado, todo era la perfección, amado. Y ahí es donde vamos de nuevo ahí. Es el camino que vamos ahí, porque Dios es como un anillo redondo, ¿no? El principio, el fin, volvemos al principio, ¿no? ¿Me entiendes? Y esa es la eternidad de Dios, amado. Y Dios nos ha pasado por todo este camino para sus, no sé, sus planes, sus propósitos, pero nos va a llevar a todo un hombre. Por cuanto un hombre pecó, todos pecaron, ¿no? Pero ahora por uno también, entonces volvemos otra vez. Esto es un círculo, hermano, un círculo rotatorio, amén. Pero ya volveríamos al principio, pero ya estaríamos eternamente con Cristo, ya toda la humanidad, ¿me entiendes? Que pecó por el pecado de Adán, ¿me entiendes? Ahora Cristo nos ha salvado para también volver a aquello que se había perdido y en el Edén, amado. Y esto lo tiene Dios en el corazón. Ahora en el juicio, Dios en el juicio tiene esto en el corazón, tiene a su pueblo en el corazón, lo va a salvar, está sentado en el trono y todas las cosas que están pasando, pero ahí está la señal del pacto y ahí está la hermosura en su corazón para volver a su pueblo allí, en aquella hermosura, amado. Esto es lo que dice el Espíritu Santo, amado. Nosotros queremos decir lo que hemos visto y oído de parte del Espíritu Santo. Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esto es lo que dice el Señor, amado. Este es el trono de Dios y la señal del pacto. Ahí lo tienen, amado. Ahí tienen la señal del pacto, el arcoíris sentado en el trono y el Señor en el trono, juzgando, pero como le dijo al sacerdote que Aarón, ten la misericordia de mi pueblo sobre tu corazón, la hermosura, porque esto es lo que va a suceder después, en el tiempo del nuevo pacto, porque aquello es sombra de lo que había de venir. Eso lo dice la Escritura, lo dice Pablo, amado. Así que esto es lo que revela el Espíritu Santo para hoy, para nosotros, su pueblo, amado. Que Dios te bendiga, amado. Y acuérdate, es el juicio de Dios, amado. Es la segunda venida de Jesús, pero viene para salvar a todo su pueblo, amado. Y no se perderá ni una oveja. Él salvará a las 100 ovejas. Así lo dice la Escritura, amado, y así lo dice el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, amado, con esta palabra es mi mayor deseo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, amados hermanos.